Muy buen día, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de bases de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, Vamos a empezar la sesión del día de hoy realizando algunos ejercicios principalmente relacionados a relaciones que pueden haber entre tres o más entidades que habíamos dicho que se denominan ternarias, cuaternarias o de manera general n-áreas, ¿no es cierto? Hasta ahora habíamos visto relaciones eh, entre dos entidades y habíamos denominado este tipo de relaciones binarias, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo en el JAM que dice, estamos tratando de representar una base de datos sobre una ceremonia de graduación a la que asisten algunos estudiantes y algunos profesores. A grandes rasgos estamos tratando de decir que algunos estudiantes asisten a una determinada graduación con algún profesor asiste a una graduación con algunos estudiantes y a todas las graduaciones asisten algunos estudiantes y algunos profesores. Claramente, nosotros podemos partir de decir, por ejemplo, tenemos un estudiante, enseguida vamos a ver el tema de los atributos. Tenemos un estudiante. Este estudiante va a asistir a una graduación. Entonces nosotros tenemos la graduación, una ceremonia de graduación. Y la relación, como ya habíamos mencionado, tiene que ver con asiste. De igual manera, tenemos un profesor que va a asistir a la misma ceremonia de graduación. ¿De acuerdo? Entonces, puedo decir que el profesor también asiste. Entonces, nosotros habíamos dicho, cuando tenemos una, dos, tres entidades, una, dos, tres entidades que comparten la relación y donde por lo menos dos de ellas son las mismas entidades, podemos representar esto como una eh, relación trinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tener lo siguiente. Podemos tener, por un lado, a estudiante. Por el otro lado, podemos tener a
profesor. También podemos hablar de la ceremonia de graduación. ¿No? Okay. Y también podemos indicar que tiene una relación. Esta relación nosotros hemos dicho que va a ser una relación binaria que va a estar en función de eso. Por el momento, como les decía, no nos interesa los atributos. Asiste. Entonces, como ven, nosotros podemos decir el estudiante asiste a la graduación, el profesor asiste a la graduación. Si quieren, podemos decir muchos estudiantes, muchos profesores asisten a una ceremonia de graduación. No es lo que usualmente ocurre, ¿no? Porque los estudiantes tienen solo una ceremonia de graduación. Luego tenemos que identificar qué estudiantes, porque se están graduando, entonces eso es participación completa, igual que profesores, ¿no? Entonces, nosotros en esta relación podemos entender esta semántica, que es bien importante. La semántica de lo que acabamos de hacer dice, a grandes rasgos estamos tratando de decir que algunos estudiantes asisten a una determinada graduación con algún profesor. Algunos estudiantes asisten, vamos a poner aquí, a una ceremonia de graduación con algún profesor. Por el momento era muchos, uno. Ahora, luego dice, algún profesor asiste a una graduación con algunos estudiantes. Entonces podríamos decir, algún profesor asiste a una graduación con muchos estudiantes. Y finalmente, a todas las graduaciones asisten algunos estudiantes y algunos profesores. Ahí ya nos da la idea de muchos. ¿De acuerdo? Y ya no tomamos algún profesor. Entonces, esta es la semántica. Algunos estudiantes asisten a la graduación, a una graduación con algunos profesores. Algún profesor asiste con algún estudiante a una graduación, ¿no? Es más o menos la idea. De ahí que tenemos la relación muchos a uno. Son las restricciones estructurales. Y también no podemos no saber, es decir, no podemos decir voy a almacenar un valor de tipo null, que no sepa qué es, de algún estudiante que asiste a la graduación. Tengo que saber qué estudiantes están asistiendo a la graduación. Por eso es participación completa, no parcial. De la igual manera, no puedo decir está viniendo un profesor X, se nace en un valor nulo. No, no puedo decir eso. Por eso tengo la participación completa también del lado del profesor. Tengo que saber exactamente quiénes son los profesores que vienen a la graduación. Ahora, las graduaciones usualmente no tienen nombre y pueden ser diferentes graduaciones. Así que podría ser participación parcial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Ok, hagamos uno más. Este ya no es tan sencillo como el anterior. Aquí me dice que construya un diagrama entidad-relación para un corredor
de seguros, un seguro y un comprador. De acuerdo, aquí estamos refiriéndonos a corredor como un corredor de seguros. ¿Qué hay que hacer? Hay que incluir en el diagrama el precio del seguro, la comisión pagada, el nombre y la dirección del corredor. Entonces aquí estamos entendiendo que existe una relación entre seguro y corredor. Luego, el nombre y la dirección del comprador y el intercambio, el símbolo y el precio del seguro. Ahí estamos viendo que hay una relación entre el comprador y el seguro. Vamos a empezar a modelar eso. Vamos a decir, podemos tener para la primera parte el seguro. El seguro. Incluye en el diagrama el precio del seguro. Ok, podemos tener aquí un atributo que diga precio. Precio. El precio de seguro. La comisión, el nombre y la dirección del corredor. Entonces aquí tenemos un corredor. ¿No es cierto? Aquí vamos a tener al corredor de seguros. A eso nos referimos, ¿no? No nos referimos a alguien que va a correr, sino al corredor de seguros. Ahí tenemos el corredor. Y el nombre y la dirección del corredor. Aquí vamos a tener el nombre, que es un atributo compuesto que lo estamos obviando, pues no tenemos espacio. Vamos a tener el nombre y vamos a tener la dirección del corredor. Y debe haber una relación entre ellos. Enseguida vamos a encontrar esa relación. Un corredor entonces vende, compra, vende un seguro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿O qué otro verbo les interesa poner? Nos falta, mientras ustedes me dicen, aquí vamos a ver, existe también otro atributo que es una comisión. ¿Ok? ¿Cómo es? ¿Qué opinan? ¿Están vivos? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería un buen verbo? Ya, mientras vamos pensando el verbo, que tienen que decírmelo sí o sí, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte dice el nombre y la dirección del comprador, el intercambio en símbolo y el precio del seguro. Entonces aquí yo voy a decir, voy a tener de todas maneras una relación que es seguro, una entidad que es seguro, y voy a tener otra entidad que es el comprador. Esto seguramente igual se van a relacionar con un verbo, con una frase verbal, que me van a decir ustedes. ¿Qué me dice?
El nombre y la dirección del comprador. Nombre, dirección del comprador. Entonces yo voy a tener aquí nombre. No me interesa todavía mucho los atributos. O sea, no vamos a ser muy exquisitos de encontrar las claves. El nombre. Simplemente estoy resolviendo el problema porque para eso tendríamos que utilizar, por ejemplo, un carnet de identidad. eh, algo ¿no? que lo identifique de manera única. Comprador tenemos nombre y dirección. En el tema del seguro dice que tenemos intercambio, símbolo y precio. No nos interesa todavía comprender mucho qué son estos atributos. Solo tenemos que poner que sí existen. Vamos a poner intercambio. No, mejor símbolo. Aquí vamos a poner precio o intercambio. Y este lado precio. Ya como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos dos entidades, son las mismas. Es una, dos, tres. Para que podamos convertir esto en una relación trinaria, tendríamos que escoger adecuadamente el verbo de la relación. ¿Qué verbo les gusta? De eso estábamos pensando. ¿Cuál será el verbo adecuado? A ver. Vende. Eso dice José. ¿Qué opinas de esto? Hans, Guillermo, ¿qué opinan? Fabio. No, sí, Lick, está bien, vende. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces, como ven, nosotros vamos a agarrar y vamos a convertir. El corredor vende seguros. El seguro es vendido por el corredor. El seguro es vendido o se vende a un comprador. Entonces, el comprador, ahí al comprador se le vende el seguro. El seguro se vende a un comprador. Al comprador se le vende el seguro. Ya está. Aparentemente es un buen verbo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tener eh, las siguientes entidades. Vamos a tener una entidad que es seguro. Vamos a tener otra entidad que es el corredor de seguros. Y vamos a tener otra entidad que sea el comprador. Ahí está. Y vamos a tener la relación B. ¿Está? Entonces estamos diciendo el seguro. Ahora aquí hay que interpretar la semántica. Algún corredor vende muchos seguros a un comprador.
Muchos seguros son vendidos por muchos corredores a un comprador. ¿Cómo serán las restricciones aquí? Las restricciones estructurales. Yo creo que un corredor puede vender varios seguros a varios compradores. ¿Qué les parece esa relación? ¿O creen que puede ser muchos a muchos a muchos? Estoy preguntándole si estamos pensando que esto es una relación de muchos, muchos, y esto a muchos. ¿Qué opinan? ¿Algún corredor vende algunos seguros a algunos compradores? Algún seguro es vendido por un corredor a algunos compradores o a algún comprador también. Creo que esta es, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones estructurales muchos a uno a muchos que puede existir. Ahora, sobre las participaciones. Para que se venda el seguro, nosotros necesitamos saber los datos del comprador. De otra manera, no sabríamos. No puede haber un seguro que tenga un comprador sin nombre, que sea null, ¿no es cierto? Porque se le tiene que asignar a alguien en la póliza del seguro. Ahora, de igual manera, yo necesito saber con quién estoy haciendo el trato. No puedo haber comprado un seguro de un corredor X que almacene un valor null. Por último, el tipo de seguro, seguro de vida, seguro contra accidentes, igual tiene que estar descrito porque de otra manera no sé qué tipo de seguro. Entonces, en este caso tenemos restricción, eh, participación total en todos los casos. ¿Está bien? Sí, participación total en todos los casos. Y la forma de determinar la cardinalidad en este tipo de relaciones es jugarnos como hemos descrito acá. Algunos estudiantes asisten a una determinada graduación. Ahí estamos pensando, por ejemplo, algunos estudiantes asisten a alguna determinada graduación con algún profesor. Algún profesor asiste a una graduación con algunos estudiantes, a una graduación con algunos estudiantes. Entonces, esto ya nos va a dar la idea de cómo construir la relación. ¿Ya? Esa es más o menos la idea de cómo se tiene que trabajar para encontrar la participación. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? Ok. Entonces vamos a continuar eh, la teoría con lo que estábamos viendo la anterior sesión. Ah, vamos a... Me he adelantado mucho. La anterior sesión estábamos viendo algunos tipos de relaciones linearias y cómo construirlas. Vamos a hablar también más adelante sobre agregaciones con el ejemplo, cómo esas agregaciones se podían modelar. Vamos a entrar a ver la última parte de los diagramas entidad-relación que están en función del modelo entidad-relación mejorado. Con el aumento en los tipos de aplicaciones de bases de datos, los conceptos básicos del modelado entidad-relación
que se han sido desarrollados por Chen, y es el que nosotros estamos viendo, no fueron suficientes para representar los requisitos de aplicaciones más complejas, como generalizaciones y especializaciones, que tienen que ver con una jerarquía de clases. Un modelo entidad-relación que respalde estos conceptos semánticos adicionales se denomina modelo de entidad de relación entidad mejorada, que ha sido propuesto por el Masri y Navet. Estamos hablando ahora de jerarquías de clases, ¿no? Generalizaciones y especializaciones. Entonces, en esta sección vamos a discutir sobre generalizaciones y especializaciones propios del modelo ER mejorado. Es una mejora del modelo entidad-relación. ¿Qué son las generalizaciones y las especializaciones? Son categorizaciones de entidades para las cuales la entidad de especialización puede resultar de generalizaciones que contienen variantes. Básicamente, aquí estamos hablando de que va a existir una entidad general a partir de la cual vamos a tener especializaciones. Por ejemplo, una entidad general que puede ser persona, esta persona puede ser el cliente, puede ser el vendedor, por ejemplo. La generalización y especialización. A esto se les denomina categorización, categorizar una entidad. Por eso dice la especialización, esto de aquí abajo es la especialización. Esta es la especialización. Puede resultar de una generalización. Y esto de aquí arriba es la generalización. ¿Ya? Estas variantes se manejan más fácilmente eliminando la variante de la generalización y tratándola como una entidad de subclase y dejando la parte fija original de la entidad como una superclase o tipo padre. Entonces esta generalización también se llama una clase tipo padre y estas subclases pueden ser entonces otros nombres a esta generalización. Esta de aquí arriba le vamos a llamar superclase o clase padre. Y estas de aquí abajo las vamos a llamar subclases o clases hijas. ¿Ya? Esto ya es muy similar a lo que ustedes probablemente hayan visto con herencia en 121, así que no es un concepto que no lo entiendan, es un concepto más bien que se entiende bien. Las generalizaciones y especializaciones están asociadas a la idea de lo que decíamos, superclases, subclases y herencia de atributos. Si nos referimos a la superclase como una clase principal, entonces llamaríamos a las partes variantes las subclases, clases secundarias. Ya tenemos tres nombres. Clase padre, la de arriba de generalización, la de abajo, clases hijas. La de arriba de generalización, clase padre, superclase, clase principal. Las clases de abajo de especialización pueden ser subclases, clases hija o clases secundarias. Entonces, y aquí tenemos eso, haciendo un poco más la idea de superclase, subclase padre-hijo, podemos imaginar que la clase hija hereda la característica de la clase padre. Volvemos a repetir, ese es un concepto que ustedes conocen porque lo han trabajado en 121. Ahora, la herencia en este contexto significa que la clase hija habrá definido en ella los atributos definidos en la clase padre. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitamos volver a definir los atributos de la clase padre en la clase hija. Eso también usted sabe. En una base de datos relacional, la vinculación del hijo con el padre, por tanto, la colocación de información principal y secundaria, se realiza utilizando operadores de combinación de tablas, llamados uniones, joins. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener aquí un operador, que vamos a representar por un círculo, que va a permitir la combinación de tablas. Esto es lo que vamos a aplicar enseguida. Aquí tenemos y existen tres tipos de joins que vamos a utilizar.
Ya, aquí están dos, les voy a mostrar un ejemplo en el Jamboard. Cada, cada entidad, por ejemplo, aquí atleta, atleta tiene un carnet de identidad, un género, femenino, masculino, una talla, 1,60 m, 70, 80, 90, un peso, 50, 60, 70 kilos, un nombre, y tiene, ¿qué tipo de atributo es este? ¿Recuerdan qué tipo de atributo es? ¿Qué tipo de atributo es? Atributo multivaluado, Lick. Muy bien, Fabio, es un atributo multivaluado. Aquí ya le vamos a dar la segunda funcionalidad a los atributos multivaluados. La primera funcionalidad, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos de estos atributos multivaluados? ¿Se acuerdan o no? Hemos hecho ejemplos la anterior sesión. Pueden convertirse en entidades débiles. Muy bien, José Ariel. Estos atributos multivaluados pueden ser candidatos a entidades débiles. Pero también, y aquí es su segunda funcionalidad, pueden ser lo que se denomina un predicado que define la restricción. Un atleta puede practicar varios deportes, ¿no es cierto? Un atleta puede practicar varios deportes. Este es el predicado que define la restricción. Cuando practica varios deportes decimos, podrá practicar fútbol y no básquet, fútbol y no vóley. ¿Qué opinan? ¿O puede practicar los tres? ¿Qué opinan? Este circulito, es el join, la unión. Y estos circulitos se etiquetan aquí adentro. Aquí tienen una etiqueta. Esa etiqueta va a determinar la restricción. La restricción. ¿De acuerdo? Ahora, aquí la pregunta es, ¿un atleta puede ser tenista, golfista, futbolista? ¿Pueden ser los tres o puede ser solo uno? ¿Qué opinan? Un atleta puede ser tenista, golfista, futbolista, puede ser los tres o solo uno. ¿Usted solo juega en un deporte? ¿Qué creen? No, Lick puede hacer los tres, si Puede quiere, ser los tres si pero quieren, sí, ¿no sí. ve? Exacto. Entonces, aquí la restricción por eso, la restricción es una O. La O significa que es una restricción de superposición. ¿Qué quiere decir superposición? Que puede ser tenista, o puede ser golfista, o puede ser futbolista, o ambos, o los tres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso puede ser. Eso puede ser. Eso significa. Entonces, nosotros estamos agregando una restricción de superposición. ¿Cuándo? Pueden ser. Pero puede haber casos en que solamente puede ser o tenista, o golfista, o futbolista. Eso va a ser una restricción de disyunción, que es esto que vamos a ver acá.
Por ejemplo, aquí tenemos un mueble. Un mueble. El mueble tiene número de empleado que tiene el mueble, el número de la oficina que tiene el mueble, el código del mueble y un tipo de mueble. Como ven, esta no es un atributo multivaluado, es un atributo normal. Pero este atributo nos va a dar la restricción. Todo lo de aquí arriba es la generalización. Todo lo de aquí abajo es la especialización. Todo lo de aquí arriba se llama padre o superclase. Padre o superclase. Y lo de aquí abajo, hija o subclase. Clases hijas o subclases. Ahora, tenemos que encontrar siempre un atributo como este, ya sea que sea un atributo multivaluado, un atributo normal, que nos determine la restricción. Por eso estamos hablando que este atributo es el predicado que define la restricción. La restricción. ¿De acuerdo? Y aquí, un mueble podrá ser una silla, podrá ser una mesa, podrá ser un escritorio al mismo tiempo. ¿Qué opinan? ¿Podrá ser? Al mismo tiempo, un mueble puede ser silla, puede ser mesa, puede ser escritorio al mismo tiempo. No, ¿no ve? Sí, a menos que sea uno de esos muebles Transformers que agarren y se conviertan como esos muebles que tienen los niños, que se convierten en su mesita de comer, se convierten en un escritor, se convierten en su casito, por ejemplo. Pero usualmente los muebles no son así, principalmente en el contexto que estamos analizando. ¿Cuál es el contexto que estamos analizando? Estamos hablando de una oficina. En una oficina el mueble o es silla, o es mesa, o es escritorio, pero no puede ser ambos ni los tres. Y ahí viene la restricción. Se pone una D en este join. ¿Qué quiere decir la D? Que solamente puede ser uno de estos tres. O es silla, con un tipo de silla, un color, o es mesa, con un tamaño, o es escritorio, por ejemplo, para dibujar, sí o no. Eso se denomina restricción disjunta. A ver, vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a ir al Jamboard. Y vamos a decir hallar el diagrama ER para los empleados de una cafetería. Ok. Entonces nosotros tenemos que pensar quiénes son empleados en una cafetería. ¿Qué empleados pueden haber? ¿Qué empleados pueden haber en una cafetería? No me digan que nunca han entrado, no han entrado a una cafetería. ¿Qué empleados puede haber? Siguen durmiendo. Despierten. Guillermo, Cristian, Hans, Lisette. ¿Qué empleados hay en una cafetería? Ok, el cajero. Muy bien, José Ariel. ¿Qué dice el sexto? El Mesero, mesero, Guillermo. Ya, cajero, mesero. ¿Qué más? ¿Algo más? el encargado de cocina. Ah, el encargado de cocina. Ya, entonces podemos escribir eso. ¿Qué tenemos? Mesero, cajero. Y le pondremos cocinero. Ya, listo.
Digamos que esos tres. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener una generalización. Esta generalización va a ser empleado. Vamos a tener una generalización. Empleado. Hemos dicho que esto de aquí arriba se denomina generalización. Esto de aquí arriba son generalización. La generalización tiene que ver, usualmente hemos dicho, con una clase padre, superclase, principal, ¿no? Ese es empleado. Empleado, ¿qué atributos puede tener? Presumo, los más sencillos pueden estar en función de un nombre. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? ¿Qué más nos interesa almacenar de nuestro empleado? ¿Mm? Puede ser fecha de nacimiento, Lick. Ya podría ser, para que no digan que estamos contratando menores de edad. Entonces, fecha de nacimiento. ¿Qué más? ¿Qué más quisiéramos almacenar de un empleado que trabaja en una cafetería? ¿Nadie más? Dirección. Ok, Dirección, dirección. Lick. Dirección, ok. Dirección. ¿Qué más? ¿Cuál vendría a ser su clave? Seguida alguien me ha hablado al chat. No me quiere hablar en persona. A ver. Fono. Teléfono, ok. José Ariel. Digamos que un teléfono. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál será su clave? ¿Cuál sería una buena clave? La clave principal, ¿qué podría ser? Podemos agregar si quieren. Y de empleado, ok. En realidad, esa vamos a aprender más adelante que se puede construir. Yo pienso que podríamos poner, para no estar construyendo una clave, su carnet de identidad nada más, ¿no? Entonces podríamos decir, pues una de las claves va a ser su CI. E incluso podríamos decir un turno, digamos. Empleado puede tener un turno, ¿ok? Ya, pero eso es lo que tenemos. Y aquí abajo vamos a tener estas otras entidades. Vamos a tener mesero, mesero. Vamos a tener cajero, cajero. Vamos a tener cocinero. Cocinero. ¿Ok? Estas entidades aquí abajo son la especialización. La especialización. Cuando hablamos de especialización,
Hablamos de la clase, o de una clase hija, una subclase o una clase derivada, que va a heredar los atributos de las clases padres. ¿Qué atributos podrían tener estas entidades que no estén en empleado? ¿Qué atributos podrán tener? Mesero, ¿qué atributo tendría? Cajero, cocinero. ¿Tendrán atributos diferentes que los diferencien? ¿Mm? ¿Qué opinan? Podría ser por la experiencia anterior o habilidades más o menos. Podría ser habilidades, pero habilidad es algo que podríamos heredar. Muy bien. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Aquí nos falta, aquí arriba, en empleado, nos falta un atributo que defina el predicado de la restricción. Nos falta un atributo. Aquí era tipo de mueble. Aquí era el tipo de deporte que practica. ¿Cuál será el atributo que defina? ¿Cuál será el atributo que defina? Aquí necesitamos un atributo que defina. Digamos que el más sencillo que se nos ocurre, ¿cuál es? Este va a ser nuestra clave. El más sencillo que se nos va a ocurrir siempre es un tipo de empleado. Un tipo de empleado. Este tipo de empleado, vamos a poner aquí, es el que define el predicado de la restricción. El predicado de la restricción. ¿De acuerdo? Y sabemos que aquí nosotros vamos a tener un join, una unión. Entonces, ¿qué decimos? El empleado puede ser un mesero, puede ser un cajero, puede ser un cocinero. La pregunta es, ¿pueden ser los tres al mismo tiempo o necesariamente solo puede ser uno de ellos para determinar la restricción? ¿Qué creen? ¿Podrá ser mesero, también cajero, también cocinero? ¿O solamente es mesero, o solo cajero, o solo cocinero? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Cuando van a Michelini con sus chicas, con sus chicos, ¿el empleado que les atiende es mesero, cajero y cocinero o son diferentes todos? ¿Mm? José Ariel dice diferentes. ¿Qué opina el resto? En Silic todos tienen diferentes roles porque es mucho trabajo para un solo. Ok, entonces podríamos decir que esto es o de sobreposición o una restricción, una D de disjuntos. ¿Qué creen? Es una D. Es una restricción, como habíamos dicho, de disjunción o una restricción disjunta. Una D. ¿Qué quiere decir la D? Quiere decir que no pueden ser los tres, solamente pueden ser uno.
¿De acuerdo? Y aquí ya podemos pensar, por ejemplo, atributos como el número de mesas asignadas. Podemos decir que tienen ciertas mesas, no atienden todas, el número de mesas. El cajero puede tener, como no hemos puesto arriba, podemos aprovechar eso y podemos decir, el cajero tiene, como no se nos ocurre, turno y el cocinero puede tener, como decía su compañero, alguna especialidad o un tipo de cocinero, si es chef o no, como ustedes prefieran. Ahí está. Especialista en comida hindú, no sé, en desayunos americanos. ¿Se entiende? El tema de generalización y especialización. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no? Preguntas. Lick, una pregunta, ¿se puede, digamos, después relacionar esas entidades que se han derivado de empleado? Sí. Vos dices mesero, eh, le pasa la orden a cocinero, por ejemplo. ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, se puede. ¿Alguna otra pregunta? Ok, estoy asumiendo que se entiende. Entonces, aquí vamos a añadir un tercer tipo que no hemos visto en las diapositivas. El tercer tipo ocurre este tercer tipo se llama unión. Hasta ahora hemos visto que el join puede ser de tipo overlapping, sobreposición o disyunción, ¿no? ¿Sí? Ahora puede ocurrir cuando una subclase, cuando una subclase tiene más de una superclase de donde puede heredar sus atributos. Esta se denomina unión. Lo vamos a representar con una U. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Los profesores y estudiantes de una carrera pueden ser jugadores de la selección de la misma.
¿qué queremos? Aquí voy a tener aquí arriba una entidad que sea estudiante. Vamos a tener aquí estudiante. Este estudiante vamos a tener un profesor. Profesor. Y estos, que son las superclases, las clases padre, pueden tener uno que es un jugador o un seleccionado. Aquí estamos diciendo, por ejemplo, que estudiante puede tener una clave, como estábamos definiendo hace rato, que puede ser carnet de identidad. Y profesor también puede tener una clave, que puede ser también carnet de identidad. En este caso, las dos claves padre tienen la misma clave. Y obviamente estudiante además puede tener otros atributos como nombre, como dirección. Lo mismo el profesor puede tener los atributos como nombre, facultad o número de ítem, por ejemplo. Y la idea es que estos dos vayan a un join aquí. Vamos a unir con este. Ahí está. Ok. Ahora, esto de aquí arriba es una U, una unión. Aquí el jugador puede tener el deporte, de qué deporte es este jugador, y ya, digamos. Entonces aquí estamos haciendo una, una subclase que es jugador, puede tener más de más de una superclase. En este caso tenemos dos superclases, estudiante y profesor. Puede heredar atributos. Un caso es cuando estos ambos tengan la misma clave principal. Como ustedes observan, en este ejemplo tienen la misma clave principal, que es carnet de identidad. Otro caso, puede ser cuando estudiante, por ejemplo, su clave sea registro universitario. Registro universitario, su clave. Y de profesor sea, por ejemplo, número de ítem. Número de ítem. Como se trata esto, cuando tenemos estas dos restricciones que acabo de mencionar, van a determinar la regla de mapeo que vamos a utilizar para convertir estas entidades en este modelo entidad-relación en un modelo relacional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso. Depende si tienen las mismas claves principales o si tienen diferentes claves principales. Algo más.
También podemos nosotros analizar si existe participación completa o participación parcial. También nosotros podemos determinar si existe participación completa o participación parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos decir, por ejemplo, no puede haber un mesero que no tenga un nombre, por ejemplo. Igual que un cajero, igual que un cocinero. Entonces, ustedes ven, eso es participación completa. Puede haber. Lo mismo que aquí, el jugador de qué deporte, en qué posición juega, por ejemplo, ¿no? Puede haber. Entonces, cuando nosotros hablamos de generalización y especialización, podemos tener tres casos. Los primeros dos casos es cuando tenemos una sola superclase o clase principal y tenemos varias clases derivadas o subclases. La restricción puede ser una O de sobreposición, es decir, que pueden ser los tres, una D, que quiere decir que solamente pueden ser una. El último caso es cuando tenemos que pueden tener dos clases padre, dos clases padre y una sola clase hija, está heredando de ambos. Para heredar eso se tiene dos condiciones. Una, si tienen ambas entidades padre la misma clave o si tienen claves diferentes. Eso va a determinar cómo va a heredar los atributos esta entidad. Recuerden, aquí no nos interesa todavía especificar algunas cosas. Lo vamos a hacer con las reglas de mapeo para obtener la entidad relación. ¿Ya? Por ejemplo, yo he visto que según Adoración de Miguel, que es un libro que utilizan mucho en la carrera, cuando se tiene una relación, cuando tienes esta relación, y aquí tienes dos entidades, digamos, esta entidad, esta otra acá. Ok. Y aquí le pones, digamos, comprador o comprador. Aquí le ponemos, digamos, zapato. Y aquí, compra. Aquí decimos comprador, compra un zapato. Un zapato es comprado por un comprador. Aquí decimos el zapato tiene un código. Tiene un código. Un código de zapato. Este código va a ser su clave principal. Y el comprador tiene, por ejemplo, un ID de cliente. Un ID de cliente. Ese ID va a ser su clave principal. Yo he visto que para que exista la relación, lo que les piden que hagan es que añadan aquí un atributo que sea código de zapato. Se ponen código de zapato. Y les piden que añadan aquí el ID del cliente. El ID del cliente. Y les hacen trabajar de esa manera.
Eso no es correcto. Nosotros vamos a ver que vamos a encontrar esto con las reglas de mapeo. Va a haber unas reglas de mapeo para convertir esta entidad comprador en una tabla, para convertir esta entidad zapato en una tabla, para convertir, si es necesario, esa relación en una tabla, si es necesario. Hay reglas para mapear. No es que ustedes añadan porque sí. Aquí, eso está mal. De acuerdo a la primera especificación de diagramas entidad-relación descrito por Chen, que es el que todo el mundo utiliza. Ahora, la interpretación que le dé Adoración de Miguel, por ejemplo, es diferente, pero no es la correcta. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a aprender tal cual se lleva en cualquier universidad del mundo. Entonces, esto no se puede hacer. ¿Qué hemos dicho que viene aquí? Aquí vienen atributos que comparte comprador o comparte zapato, que son los mismos. Por eso decíamos en algún caso, estudiante se inscribe a una materia. Entonces, estudiante tiene semestre y materia tiene semestre. Entonces, como comparten esos atributos, esos vienen a la relación. Aquí viene semestre. Eso hemos dicho. Entonces, por si acaso, eso puede ocurrir, pero nosotros vamos a aprender todas las reglas de mapeo. Justamente para eso es que yo estoy diferenciando acá, cuando hablamos de unión, estoy diferenciando los casos. Hay un caso en que pueden tener la misma clave principal y puede haber otro caso en que tienen claves principales diferentes. ¿Está bien? ¿Preguntas, consultas, inquietudes? Entonces, vamos a discutir todavía la siguiente semana el tema del examen, porque aparentemente nos falta realizar el ejemplo. Así que no se preocupen, vamos a hacer un ejemplo y eso lo vamos a ver el martes de la siguiente semana. Preguntas, consultas, inquietudes. Todos tienen acceso al JAM, así que ya saben que pueden revisar en cualquier momento los ejercicios que hemos ido resolviendo. Y vamos a hacer un ejercicio completo para una base de datos grande. Va a ser para una base de datos de un mall, de un supermercado, de un mall center, de un... no me acuerdo la traducción. Como un shopping, ¿no? Como el shopping norte, como el shopping sur, así. Le vamos a llamar un mall center. ¿Preguntas? Nada. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, no hay más consultas, voy a parar la grabación. Y